Estamos listos para meditar la palabra del Señor. Amén. Abra su Biblia en Juan 1, 19 y 20. Damos la bienvenida a los que estamos aquí. Dios les bendiga. A un joven, Dios te bendiga, que hoy le veo por primera vez. Dios te bendiga. También los hermanos que están en línea, Dios les bendiga. Juan 1, 19. Esperamos que el Señor esté hablando a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Ya está ahí en Juan 1, 19. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Oremos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Hemos leído tu palabra y pedimos que bendigas, oh Dios, tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tiene poder para romper aún el corazón más duro. Y Señor, sabemos que tú en esta hora tienes una palabra para nosotros. Pedimos que nos hables conforme a tu propósito, conforme a tu misericordia, y que escudriñes, oh Dios, lo más profundo de nuestro ser, y que también, oh Dios, nos transformes por medio de tu palabra. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos son cristianos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, no todos. Okay. ¿Por qué somos cristianos? A ver, pregúntese, ¿por qué somos cristianos? O más bien dicho, ¿qué es lo que nos hace ser cristianos? ¿Por qué dice usted que es cristiano? ¿Qué es lo que le hace ser cristiano? A ver, alguien que diga. ¿Por qué? ¿Por el temor de Dios? ¿Ok? ¿Porque cree en Cristo? ¿Ok? Bueno, porque creemos en Jesús. Eso es lo que nos hace ser cristianos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué creemos de Jesús? ¿Qué creemos de Jesús? O sea, esa fe que tenemos en Jesús, ¿en qué se basa? ¿O qué creemos, no? Porque podemos creer en cualquier persona, en cualquier otra cosa. ¿Qué creemos de Jesús? Ok, que es el Hijo de Dios. Muy bien. Ok, que fue enviado para salvarnos. Y es que de acuerdo a lo que nosotros creamos, es la forma en que vamos a vivir. Y es lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la fe y el testimonio. Y así es el tema, fe y testimonio. ¿Por qué? De acuerdo a lo que creamos, es lo que vamos a hablar. ¿Ah? Es lo que vamos a decir. Ok, ya hemos comenzado el Evangelio de Juan. El pastor Nahum ya empezó a hablar del primer capítulo. Hoy tocaré unos puntos nuevamente para, en base a lo que vamos a compartir el día de hoy, pero ya se han tocado el domingo. Así que, ¿recuerda usted cuál fue el propósito por el cual Juan escribió su evangelio? A lo mejor no está aquí en el primer capítulo, más bien está en el capítulo 20. Vamos al capítulo 20 de Juan y vea cuál es el propósito. El propósito por el cual vamos a estar meditando todo este tiempo en Juan. Y el escritor de Juan espera que suceda esto. En el versículo 30. ¿Ya lo tiene? Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Juan escribir su evangelio? Dice ahí el verso 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengan vida en su nombre.
Todo lo que Juan escribe es con este propósito. Va a mencionar algunos milagros, va a decir algunas palabras de Jesús y dice, son muchas otras cosas que hizo. Pero estas serían, voy a decirlo así, suficientes para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, ese es el propósito por el cual Juan escribe el libro. Entonces, todo lo que vayamos meditando en estos meses, pensémoslo desde ese objetivo, para que creamos que Jesús es el Cristo. Ok, y es que puede haber muchos argumentos a favor de la fe, ¿sí? Usted ha escuchado lo que le llaman la apologética, que son argumentos en defensa de la fe, de lo que creemos. O sea, una defensa es una apología, ¿no? Entonces, usted puede ver muchas personas que hacen esas defensas y muchos también dan argumentos contra la fe. Así como hay argumentos a favor de la fe, muchos también dan argumentos contra la fe. Tenemos a ateos, a filósofos o científicos que incluso hacen debates públicos a ver quién da mejor argumentos para defender lo que ellos creen también, o para atacar a Dios o a la fe o a los cristianos. Hacen debates, pero incluso esas personas, esos filósofos, esos científicos o ateos o lo que sea, no cambian o no están dispuestos a cambiar a pesar de que la otra persona dé mejores argumentos. O sea, hacen un debate, ¿no? Y aunque pierda la persona, no va a decir, bueno, ya perdí, entonces ahora sí creo en lo que tú dices. No. ¿Qué es lo que hace? Va y se prepara y trata de buscar otros argumentos para defender. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? Es que recordé cuando hablaba yo con una persona que no creía en Dios y decía que él no creía en Dios, que no podía comprobar que Dios no existiera, pero él no creía en Dios. Y eso es sabido. Un científico no puede comprobar si Dios es real o no. ¿Por qué? Porque los científicos hacen experimentos en un laboratorio. ¿Cómo compruebas en un laboratorio? No puedes meter a Dios en una probeta y hacer un experimento a ver si Dios existe o no, ¿verdad? Entonces ellos mismos han dicho, no podemos desmentir que Dios existe. Pero esta persona decía, bueno, yo le decía, y si yo te doy argumentos, no, es que yo no creo. Bueno, y si tú ves un milagro, no, es que yo no creo. Y si ves el milagro, no, bueno, me están engañando, algo está pasando, pero yo no creo. O sea que puede estar los argumentos mejor elaborados, puede estar los milagros ahí, y si la persona no quiere creer, no va a creer. Jesús estaba ahí, hizo milagros, estaban los judíos, lo vieron, y dio todos los argumentos. ¿Y qué hicieron? No creemos. Bueno, entonces, si una persona no va a creer, aunque esté todo, no va a creer. Qué contradictorio, ¿no? Hablando de los científicos, porque comienzan a decir que, el conocimiento científico para ellos, la ciencia es la única norma válida para llegar a un conocimiento, para conocer algo, para decir que algo es verdad. La ciencia, para ellos la norma única es el método científico. Pero aun cuando ellos no puedan comprobar algo, y aun cuando uno les dé pruebas reales de algo, no creen. Y terminan, ¿saben cómo terminan? Dando argumentos no científicos, sino filosóficos. ¿Qué son filosóficos? Únicamente cosas que uno piensa, que uno razona. Y ellos dicen, no, la ciencia y la razón y la experimentación es lo que dice la verdad. Pero cuando uno les da todas las evidencias, ellos dicen, no, filosóficamente no es posible. Bueno, ellos dicen que la razón, o sea, la razón de ellos, ¿no? O sea, su razonamiento, voy a decirlo así, subjetivo, va a decir que valida cualquier cosa, cualquier verdad. O sea, bueno, vuelvo a retomar esta idea para aclarar. Han dicho que la ciencia
Y la experimentación y los experimentos es la única forma de decir si algo es real. Pero cuando aún la ciencia comprueba algo, o no puede desmentir algo, entonces dicen no. Mi razonamiento es más real que las evidencias. Y de ahí vienen algunos argumentos filosóficos como el de Descartes, ¿no? Que decía, pienso y luego existo. O sea, los sentidos me pueden engañar. Lo que yo veo me puede engañar. O sea que la experimentación científica me puede engañar. Pero lo que yo razono, eso es la verdad. ¿Se da cuenta a dónde llegan? Lo que yo razono, entonces eso es la única verdad. ¿Sí? Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. El racionalismo llega a ser irracional. Ellos decían que la razón es lo único, pero después esa razón llega a ser irracional. Ya que ninguna prueba, como ahorita les comento, ninguna prueba visible o ningún argumento, por mejor hecho que esté o por más válido que sea, tendrá el peso para convencerlos. Cuando el hombre no quiere creer. Por eso Juan, ¿y por qué dije todo esto? Porque Juan dice, estas cosas les escribí, porque son las suficientes para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Hizo Jesús muchas otras cosas, pero estas están escritas para que crean. Muchas señales, ¿sí? Hizo Jesús. Incluso aquí en el capítulo 3, en el verso 20, voy a leer Nueva Traducción Viviente, el verso 20-21. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Dice la Reina Valera que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos dice esto? Que el que es enemigo de la luz nunca va a querer acercarse a la luz. Aunque sepa que la luz es verdad, aunque sepa que ahí está, no va a querer acercarse a la luz. Entonces, Juan comienza a su evangelio, en el capítulo 1, hablando de quién, del Verbo, ¿no? Y su relación estrecha con Dios. Después va en el versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo es Jesucristo, el Verbo era con Dios, al lado de Dios, pero también el Verbo era Dios. ¿Sí? Y después dice, en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces aquí ya va dos declaraciones muy importantes. Jesús es Dios. Jesús es creador. Jesús es Dios y Jesús es el creador. Y estos primeros versos, ¿a qué le recuerdan? A Génesis 1:1. Si usted sabe Génesis 1:1, ¿cómo comienza la Biblia? Creó Dios los cielos. Ok, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia asegura eso. Pero Juan 1, verso 3, ¿quién dice que creó todas las cosas? El Verbo. Jesús. Aquí en el versículo 3 todavía no ha dicho que es Jesús, pero más adelante lo va a decir que es Jesús, ¿verdad? Acá el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si Génesis 1:1 dice que fue Dios, y entonces aquí dice que el Verbo creó todas las cosas, es otra aseveración, otra afirmación de que Jesús es Dios. Dios. Entonces, pero a diferencia de Génesis 1, ¿de qué nos habla Génesis 1? La creación. ¿De qué creación? De todo lo que vemos.
o sea, de la primer creación. Cuando entonces en Juan, en su evangelio, empieza a hablar de la creación, también ahora nos va a llevar a ¿qué? A una segunda creación. A la nueva creación. Y eso es algo bien importante que entendamos. Bueno, voy a ir avanzando un poco más rápido. ¿Para qué entonces escribió Juan su evangelio? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tenga vida en su nombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, regresando a Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo. Ya compartió el pastor Naún. Era el verbo eimi, lo que en español es ser o estar. Verbo ser o estar. Se refiere a que en el principio dice que comenzó a existir el verbo. ¿Sí? ¿Dice? No, ya era. ¿Sí? O sea, ya existía. En el principio, para nosotros, el principio de todas las cosas, de todo lo que vemos, de todo el universo, el verbo ya existía. Antes de cualquier cosa, el verbo existía. O sea, antes del tiempo, antes del espacio, el verbo ya existía. El verbo ya existía. Y en realidad, por él fueron creadas todas las cosas, nos dice el verso 3. Y entonces ya Juan va directo. El verbo es Dios, el verbo es el creador. Y en el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y ve aquí, usted va a decir que no tiene mucha importancia, pero el verbo que usó en el versículo 1 era, cuando dice era con Dios, era Dios. Dijimos que es el verbo eimi, ser o estar, que nos habla de una existencia constante, previa. Pero cuando dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas, usa otro verbo que es ginomai, que quiere decir llegar a ser o llegar a existir. O sea, que todas las cosas llegaron a existir o comenzaron a existir. Hay un comienzo de todas las cosas, del universo, incluyendo el cielo y la tierra. Cuando dice aquí que todas las cosas, ¿a qué se refiere? Las cosas que vemos, pero las cosas que no vemos también, las que hay en el cielo. Ángeles, serafines, querubines, todos los seres celestiales, todas las cosas celestiales, pero también todas las cosas que vemos, todas las cosas materiales. Todas estas cosas, hubo un momento que llegaron a existir, que comenzaron a ser. Por eso dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. Todo tiene un comienzo, pero en el versículo 1 ya había dicho que Dios estaba desde antes de todo esto. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De un Dios que eterno, ¿sí? De un Dios eterno. El universo no es eterno, aunque aparentemente pasan millones de años, pero no es eterno. En un momento comenzó a existir. Dios es eterno. La energía, dicen la energía es eterna, no es eterna. Dios es eterno. El hombre no es eterno. Dios es eterno. Pero algo maravilloso, hermano, quiero que vea aquí, algo maravilloso es que Dios nos invita a entrar a su eternidad. ¿Por qué? ¿Recuerda cuál es el propósito del evangelio? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Y más adelante va a decir vida, ¿qué? Eterna. O sea, Dios nos está invitando a entrar a esa eternidad de Él. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Nosotros en algún momento llegamos a existir, pero ahora Dios nos está invitando que podamos entrar en esa eternidad. Y es que, por eso, precisamente, Dios envía a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre
el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia lo ha confirmado. La historia lo ha confirmado. Uh-huh. Hablemos de el modernismo. ¿Qué es el modernismo? La ciencia, la tecnología, el siglo XX, el hombre moderno. ¿Qué pasó en la primera mitad del siglo XX? Cuando el hombre dijo, no, con la ciencia y la tecnología el hombre va a llegar al esplendor. 2 guerras mundiales en menos de 30 años. Ajá. 1914, 1939, 45 termina. 2 guerras mundiales que quedó el mundo devastado, ¿no? Por la tecnología. Y luego la Guerra Fría viene después, ¿no? Pero ¿la tecnología y la ciencia trajo el esplendor de la humanidad? ¿O qué se vio? La crueldad, el poder para poder destruir. Hoy más que nunca, ¿no? El hombre puede destruir a todo el mundo. El modernismo. Pero dijeron, no, entonces vamos al posmodernismo. ¿Qué hay en el posmodernismo? Caos, anarquía, no hay reglas, cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Y qué está pasando con la naturaleza, con este planeta? Lo destruimos, ¿no? Pero si nos vamos más atrás diríamos, bueno, las monarquías a lo mejor eran algo bueno. No, llegaba un rey cruel, ajá, y destruía todo. El comunismo, cuando llegó el comunismo, no, pues es el gran mal para todos los males, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Es el remedio? Perdón, el remedio para todos los males. ¿Qué pasó? No. Fascismo, capitalismo. El capitalismo, todos viven felices. No. Entonces, ¿qué nos muestra la historia? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Dios tuvo que entrar en nuestra historia. De hecho, el Dios eterno, aquí dice este verbo que estaba desde antes de la creación, ¿qué hizo? Se limitó y vino, encarnó, ajá, y se hizo carne. Se hizo materia como nosotros, para salvarnos. Y es que cuando el hombre piensa haber encontrado la solución, nada más vemos que se hunde más en la oscuridad. Ajá. Y se destruye a sí mismo. Pero el verbo, ese Dios eterno, ¿sí?, que estaba antes del tiempo, nos está invitando a algo, a creer en Él, para que creyendo en Él tengamos vida. Si usted va a Génesis 1, voy a ir a Génesis 1, voy a leer unos versos para que vea esta parte también, rápidamente. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí hace una alusión a la obra que Él iba a traer en Jesucristo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fíjese en el verso 3, ¿qué dijo Dios? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Sea la luz. ¿Y por qué la luz? Ajá. Ya dijimos que en Juan 1:3 dice que todo fue creado por medio del verbo, o sea, por Jesucristo. Pero no, el verbo no fue creado, no, Él ya existía desde antes, ¿sí? En el verso 4 de Juan, y ahorita voy a regresar a la idea que la acabamos de leer en Génesis 1,
Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí ahora, ¿qué hace Juan? Está relacionando ¿qué? La luz ¿con qué? Con la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesús, en el Verbo. Pero la luz o la vida era la luz de los hombres. O sea, está usando una metáfora de la luz para hablar de la vida en Jesucristo o de la salvación en Jesucristo. Y dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a pensar un poquito en la luz y a poner un ejemplo para que podamos entender un poquito la metáfora que está usando Juan. La luz, ¿qué tan importante es para la vida en la tierra? Y hablemos de la luz del sol. El sol es la mayor fuente de energía que tenemos, ¿no? Aquí en la tierra. Para la vida, para todo. ¿Sería imposible la vida sin la luz? Sin la luz del sol, simplemente no habría vida. Y entonces Juan usa esa metáfora de la luz para hablarnos de Cristo. Él es la luz de la vida. Y de hecho, ¿por qué podemos ver? Bueno, porque tenemos ojos, diríamos, ¿no? Pero usted sabe que no, que no necesariamente. Usted puede tener ojos y si no hay luz, usted no ve nada. Métase a un cuarto donde no entre la luz y ¿qué ve? Nada. Pero usted tiene ojos sanos. Pero si no hay luz, no puede ver nada. Esto está diciendo Juan de Cristo. Él es la luz de la vida. Podemos tener nuestros sentidos, podemos tener nuestra mente, pero si no está Jesús, ¿cómo estamos? Cegados. No vemos nada. ¿Y sin esa luz puede haber vida? No, imposible. Por eso dice en el verso 4, en él estaba la vida. Él es la vida. En el 14:6 de ahí mismo de Juan dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y aquí cuando dice que esta luz era, en él estaba la vida, él es la vida y dice exactamente en el verso, y la vida era la luz de los hombres. Cuando dice era, es un verbo aparentemente pasado, pero es imperfecto, o sea, es una acción continuo, ¿no? Que no termina. No es que en él, aquí, en él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. No fue, era. Y es continuo. Ok, voy a leer rápidamente 2 Corintios 4 para que vea esto, hablando de la luz, para que podamos entender un poquito más. Porque no solamente Juan usa esta metáfora de la luz. 2 Corintios 4, desde el verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Un evangelio de luz, pero que está como encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hizo Satanás? Cegó. No les permite que puedan ver la luz, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es de imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, dice el verso 6, haciendo alusión a Génesis 1, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Ajá. Es importante que comprendamos esto, hermanos, porque vuelvo a la misma idea. Si no hay luz, no podemos ver. Si no hay luz, no podemos comprender. Si no hay luz, no tenemos vida. ¿Sí? Pero, bueno, ahorita vamos a ir más adelante. Juan, regresamos a Juan 1, verso 5. Juan 1, verso 5. Hay otra declaración que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden prevalecer las tinieblas, no pueden permanecer, ¿sí? No pueden vencer a las tinieblas. Jamás Satanás vencerá a Dios. Muchos piensan, hay una guerra, ¿no? Una guerra espiritual entre el bien y el mal. Ajá. Y bueno, a veces gana el mal, a veces gana el bien. Ajá. Pero ¿será así? O sea, ¿Satanás puede enfrentar a Dios y hacerle guerra y decir Dios, y creo que ahora sí voy perdiendo? No. No. Satanás está vencido. Las tinieblas no pueden prevalecer. Ajá. Cuando está la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Se disipan, se van. Aquí hay muchos focos, ¿no? Y pum, no hay oscuridad. Ajá. Jesús venció a la muerte. ¿Podrá la muerte vencer a la vida? No. Jesús venció a la muerte. ¿Podrán las tinieblas vencer a la luz? No. Y fíjese que la expresión que usa en el verso, ahorita le digo, verso 9 de Juan 1. Aquella luz, ¿cómo dice? Verdadera. Ajá. Aquella luz verdadera, aquella luz que es vida, que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Ahora, fíjese que habla de la luz, ya no como, bueno, la luz que trae vida, sino de quién está hablando ahora. Ya es una persona, ¿no? Ya es Jesús. La luz verdadera, ¿sí dice? Venía a este mundo. Esa luz no es un concepto únicamente, no quiero que lo pensemos como, bueno, el concepto de vida, de luz, no. Ajá. Se lo empecé a explicar así para que comprendamos la idea que quiere transmitir Juan, pero aquella luz es una persona. ¿Quién es? Jesucristo, ¿sí? Y vino a alumbrar ¿a quién? A todos los hombres. Ahora, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Juan, el escritor, está hablando de quién? De Jesús como Dios, Jesús como creador, Jesús como vida, Jesús como luz. Ajá. Y en el verso 14 añade otra cosa. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es el unigénito, el único, el primero y único Hijo de Dios. Ajá. Y usted dice, bueno, está hablando de hijo, pero fíjese que cuando para los judíos el que Jesús dijera que era hijo de Dios, no nada más es, bueno, es el hijo, el menor que Dios. Vaya a Juan 5:18 y vea lo que dicen los judíos. En el capítulo 5, verso 18 dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y luego, ¿cómo termina diciendo? Haciéndose igual a Dios. El decir que era hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo? Que era igual a Dios. Este era el concepto judío. No vamos a ir al Antiguo Testamento ahorita, pero en el Salmo 2 o en los Salmos de David
¿Es Salmo 110? Ajá. Sí, creo que es el Salmo 110. Déjenme ver ahorita. Pero también en el Salmo 2, hablando de el Padre y el Hijo. Bueno, aquí también Salmo 110. Ajá. Y Jehová dijo a mi Señor, ajá, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ajá. Bueno, ahorita podemos ir a otros salmos para hablar de cómo aún en el Antiguo Testamento habla del Padre y el Hijo, ajá, en un mismo sentido. Entonces, el decir que es hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Que es igual a Dios. Ok, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? ¿Se acuerdan la primera pregunta que dice? ¿Qué creemos de Jesús? Y eso va a determinar cómo vivimos, qué hablamos, qué hacemos. ¿Sí? Voy a ir rápidamente ya en lo que dijo Juan el Bautista. En el versículo 30 de Juan 1. En el versículo 30 voy a ir diciendo nada más las ideas. Juan el Bautista dijo, Él es antes de mí. Pero recuerda que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. Entonces, en teoría, Juan era mayor. ¿Pero qué estaba reconociendo Juan? No, es que Él existía desde antes. La preexistencia de Él, ¿no? Y en el verso 27, Él dice, pero yo, aunque yo soy mayor, Él es antes de mí, pero yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. O sea, no soy digno de ser el esclavo menor de Él, porque ese era el trabajo del esclavo más bajo, ¿no? El esclavo más bajo en una casa, porque estaban los esclavos mayordomos, vamos a decirlo así, y otros esclavos, pero el más, que tenía el rango más bajo, era el que le quitaba las sandalias al amo, le lavaba los pies, y dice Juan, yo ni siquiera soy digno de ser el esclavo más bajo de Él. Ajá. En el verso 29, Juan mismo, Juan el Bautista declara, cuando dice que vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos el gran problema de la humanidad, ¿cuál es? El pecado. Y precisamente Juan va a usar este pecado relacionándolo con ¿qué? Con las tinieblas. Y va a hacer mucho este contraste Juan entre tinieblas, luz. Cuando usted vea que dice, y llegó la noche, no es simplemente que ya eran las 7, ajá, y ya oscureció. No, está hablando en un sentido espiritual de oscuridad. Ajá. Pero hace mucho Juan eso. Verdad, mentira, vida, muerte, luz, tinieblas. Los que creen, los que dicen creer. Ajá. Y va haciendo ese contraste. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vino Jesús? Nos dice aquí el Cordero, a quitar el pecado del mundo. ¿Sí? A quitar el pecado del mundo. En el verso 32, verso 33, voy a seguir hablando de lo que Juan el Bautista habla acerca de Jesús. Dice que descendió el Espíritu como paloma y permaneció sobre él. Y él es el que va a bautizar en Espíritu Santo. ¿Quién puede dar el Espíritu? Si el Espíritu es Dios, ¿quién puede dar el Espíritu? Dios. Y si Jesús es el que da el Espíritu, es Dios. O sea, no pensemos que, bueno, Juan redunda mucho en lo mismo, pero no pensemos que lo dice únicamente porque no tiene otra cosa que decir. Porque está dando, lo que le dije al principio, todos los argumentos para decir, Él es Dios. Ajá. Ok. Esto declara, y en el versículo 34, ¿cómo termina diciendo? Mismo Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ajá, el Hijo de Dios. Ahora, más adelante Jesús tiene un encuentro con Andrés, con Juan, pero fíjese en el verso 41. Dice que Andrés va y le dice a Pedro, oye, aquí en el verso 41, este halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado, ahora ¿quién dice? El Mesías, que traducido es
el Cristo, el ungido de Dios. Hemos hallado al ungido de Dios. Hemos hallado al Cristo. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? Andrés. Verso 45. Felipe. ¿Qué dice Felipe? Halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El que habla todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, lo hemos encontrado. Y luego Natanael, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿qué dice en el verso 51? En el verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y finalmente Jesús mismo, hablando de sí mismo en el verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recordemos este título de Hijo del Hombre, que se refiere a la divinidad de Cristo. Ok, este es Jesús, hermanos. Esta es nuestra fe. No está fundada, nuestra fe como cristiana, no está fundada en ritos, no está fundada en normas doctrinales o normas humanas o dogmas. Nuestra fe está fundada ¿en quién? En una persona, Jesucristo. Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios dador de la vida y como el Rey y como el Señor. Nada más en este capítulo, ¿cuántas declaraciones hubieron acerca de Jesús? Usted ya las vio. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo, el Creador, Dios, el Mesías, el ungido. Pero, voy a tocar dos ideas rápidamente, nada más para que traigamos esto ahora a nosotros. Dice en el verso 39. En el verso 35 dice Juan que vio a Jesús y le dijo, estaba con dos discípulos estaba Juan el Bautista y Andrés, que es el hermano de Pedro, y Juan, el escritor del Evangelio de Juan, eran discípulos de Juan el Bautista. Y dice que Jesús iba pasando y dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo Andrés y Juan? Le siguieron. Iban a ver, iban ahí tras él. Y Jesús los vio y dice: bueno, ¿ustedes qué? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Y qué dice le dijeron ellos: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde moras? ¿Sí? ¿Dónde habitas? Y él dijo: vengan y vean. Y quiero detenerme aquí en esta expresión: venid y ved. Podremos escuchar nosotros muchas predicaciones. ¿Cuántas predicaciones habrá escuchado usted en su vida? 1,000, 2,000. ¿Cuántas predicaciones habrá escuchado? ¿Cuántas veces usted habrá leído la Biblia? ¿Cuántas veces habrá escuchado testimonios? Bueno, esto no garantiza que creamos. Podemos escuchar muchos argumentos que son convincentes, pero no nos convencen. Eso no quiere decir que creamos. ¿Qué necesitamos? Una experiencia personal con Jesucristo. Un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Les dijo a Andrés y Juan: vengan y vean. Necesito tener un encuentro con ustedes. No solamente querían saber dónde vive, queremos saber dónde vives para que después te visitemos. No. Cuando dijeron: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Recordemos en ese tiempo que a unos discípulos, ¿qué hacían con el maestro? Lo seguían a todos lados. Cualquier rabí, con sus discípulos, dicen que los discípulos lo seguían.
Incluso lo espiaban en su casa para ver cómo se debía comportar, cómo se comportaba el maestro, para ellos imitar a su maestro. ¿Qué estaba diciendo Andrés y Juan? Queremos seguirte, queremos ser tus discípulos. Pero después de ese encuentro, ¿qué dijo Andrés? Hemos hallado al Mesías. Pero no, Juan ya les había dicho que era el Cordero de Dios. ¿Pero qué necesitaron ellos? Ven y ve. Hermano, usted puede escuchar aquí las predicaciones, pero si no va y tiene un encuentro con Jesucristo, usted personalmente no puede creer, no puede estar convencido de quién es Jesucristo. ¿Sí? De hecho, es lo mismo que le dice Felipe a Natanael cuando Natanael dice, de Nazaret, ¿qué va a salir bueno de Nazaret? ¿Qué le dijo Felipe en el verso 46 al final? Ven y ve. Cerciórate por ti mismo que Él es el Mesías. Hermano, usted ha experimentado muchas cosas. Usted ha buscado las respuestas a sus problemas en muchas cosas. Jesús le está diciendo, ven y ve. Experimenta a Jesús en tu vida para que veas que Él es real. Cuando ellos tienen ese encuentro con Jesús, entonces, ¿qué pueden decir ellos después? Él es el Mesías. Él es de quien habló los profetas, de quien habló Moisés. De hecho, Juan el Bautista también dice, yo no le conocía, yo no sabía. O sea, no de que no lo conociera, porque era su primo. Seguramente se conocían. Y si se visitaban, ¿qué hacen los niños cuando se visitan? Pues juegan y conviven. Pero ¿qué está diciendo? Yo no sabía, pero me dijo Dios, en quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es. Y dice, cuando yo lo bauticé, vi que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y ahora puedo decir que él es el Cordero de Dios. Tanto Juan el Bautista como Andrés, como Felipe, como Natanael, que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Finalmente, ¿eso a qué nos lleva? A dar testimonio de Él. ¿Sí? ¿Qué hizo Juan el Bautista con sus discípulos? Les dijo, Él es el Cordero. ¿Qué hizo Andrés con Pedro? Ven, hemos hallado al Mesías. ¿Qué dijo Felipe a Natanael? Ven, hemos hallado al Cristo. ¿Cuál es nuestro papel, hermanos? Si usted ha creído en Jesús, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuál es nuestro papel? Llevar a otros a Cristo. Compartir nuestra fe. Hemos hallado al Mesías, decía un escritor. Es como un pobre o un mendigo que va con otro mendigo y le dice, hemos encontrado un banco de alimento muy grande que nunca se va a acabar. Nosotros, pecadores, hemos encontrado la salvación y vamos con otros a decirles, hemos encontrado. ¿Somos algo nosotros? Dice Juan el Bautista, no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, si realmente hemos creído quién es Jesús, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Compartir nuestra fe. Voy a decir algo. Si Jesús es quien dijo ser, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz que da vida, si Jesús es eso, si Jesús es lo que la Biblia dice, eso debe cambiar todo, hermano. La verdad del Evangelio debe cambiar todo. Por eso muchas personas lo rechazan. Es más fácil rechazarlo que enfrentarse a la verdad. Lo que creemos de Él va a determinar nuestro testimonio. Como le dije, no somos una religión con normas éticas que nos ayuden a ser mejores personas, aunque deberíamos. ¿Sí? El cristianismo se basa ¿en qué? En la fe,
en Jesucristo. La certeza, el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es el que vino a salvarnos. Pero vuelvo a la misma idea, si Jesús es quien dice ser, eso debería cambiar todo en nosotros, hermano. Debería cambiar nuestro propósito de vida, nuestra perspectiva de las cosas, nuestros anhelos, nuestros valores, mis metas. Es más, y lo va a decir Jesús, mi naturaleza misma debe cambiar, porque es necesario que yo nazca de nuevo. Ahora, termino. ¿Qué creemos de Jesús? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Él es el Verbo encarnado que trajo vida y salvación? Ese creer, dice Juan 1:12, ¿qué le da a usted? El derecho de ser hijo de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, eso va a cambiar todo. Todo. ¿Usted tiene miedo de compartir su fe? ¿Por qué? Si tiene miedo, si lo duda, ¿por qué? ¿Por el testimonio? Usted necesita tener una experiencia personal con Cristo. Que se cerciore de que Él es el Hijo de Dios. Que lo que Él dijo es verdad. Entonces, sin problemas, usted va y dice, Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el Rey de Israel. Él es mi Rey. Pónganse en pie, hermano. La invitación es la misma. En el versículo 43, Jesús ve a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué le está diciendo? Le está invitando, ven y ve. Ten una experiencia conmigo. Y es la misma que nos está haciendo a nosotros. Pero usted dirá, yo ya creo en Jesús. Bueno, su responsabilidad ahora es ir y compartir también con otros. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, que nos anima, nos hace ver la realidad de las cosas, trae luz a nosotros, trae vida a nosotros. Y te agradecemos porque hemos creído en ti y ahora podemos tener vida en ti. Te hemos recibido, hemos creído en tu nombre y ahora tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Pero pedimos, oh Dios, que nos hagas nacer de arriba, nacer de nuevo. Danos ese valor, oh Dios, de poder compartir nuestra fe, de declararte como nuestro Señor en todo lugar donde estemos. Que nuestro testimonio pueda ser un testimonio vivo y real. Te agradecemos en esta hora por tu palabra y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.